Buenos días, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimados rectores y rectoras de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, estimados pastores cristianos evangélicos de las diferentes organizaciones de Venezuela, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor de grabar para todos ustedes el video 741, actitud de actitud para desarrollar el pensamiento crítico en el gerente. ¿Cuáles serían esas actitudes para desarrollar el pensamiento crítico del gerente o del subalterno? Es importante señalar que los gerentes no tienen que ser unas personas convertidas en una rutina, que los gerentes nada más están para la respuesta, que los gerentes nada más están para dar órdenes o estar pendiente de cómo funciona la organización. Tienen que desarrollar en este caso el pensamiento reflexivo que para atacar todas las circunstancias que se le presentan a la organización en un momento determinado. Ese pensamiento reflexivo, ¿cómo lo pueden desarrollar los gerentes? ¿Cómo pueden hacerse una persona más eficaz para la organización, para que funcione mejor? Porque todo está en la mente del gerente, todo está en ese pensamiento reflexivo de cómo hacer mejor las cosas, de cómo pensar en nuevas estrategias, de cómo tomar verdaderas decisiones. El pensamiento reflexivo se desarrolla, se perfecciona de acuerdo a las incertidumbres que siempre se le presentan y está llamado para dar respuesta. Desarrollar un pensamiento reflexivo, ágil, analítico y crítico depende fundamentalmente de cultivar actitudes proactivas. Repito, depende fundamentalmente de cultivar actitudes proactivas. Requiere curiosidad intelectual, requiere desarrollar ese intelecto que está en su mente, requiere desarrollar ese mapa mental que está en su mente para interpretar todo lo que está a su alrededor, tanto interno en la organización como externo en la organización. Por eso es que es importante que la curiosidad del gerente está siempre atento para dar respuesta a esos momentos de incertidumbre. Tiene que existir una apertura para cuestionar a veces las cosas que pueden perjudicar a la organización. Creencia, una humildad para reconocer los propios sesgos que se les presentan y el escepticismo constructivo necesario para verificar la información antes de aceptarla como verdadera. Por eso es que ese pensamiento crítico está más que todo para interpretar, para analizar, para perfeccionar las cosas como se están haciendo. No tomar decisiones, no dejarse llevar a veces por la información que le dan sus subalternos. Tiene que existir ese pensamiento crítico, reflexivo, para analizar lo que se le va a dar respuesta. Con las decisiones de la empresa no se puede jugar. Con las decisiones, para tomar decisiones, tienen que ser decisiones certeras, precisas, con seguridad, pero que estén en función del crecimiento de la organización. Por eso es que esas actitudes tienen que desarrollarse. Para entrenar estas capacidades del gerente de forma efectiva, es clave adoptar algunas disposiciones. En primer lugar, tiene que existir una curiosidad activa, una curiosidad de comprender de lo que está haciendo, una curiosidad de indagar, de visualizar, de ver, de analizar. Esa es parte
de ese desarrollo, de esa actitud, de esas actitudes para el pensamiento crítico. Mantener el deseo constante de investigar, de indagar el porqué y el cómo de las cosas, en lugar de asumir con todo esto que está dado. Pues esa es parte de esas actitudes que tiene que desarrollar como pensamiento crítico que está en su mente. La curiosidad activa de siempre estar pendiente de cómo se dan los hechos en el entorno, cómo se dan los hechos en los ámbitos gerenciales, cómo dan los hechos en toda la organización. Tiene que existir un escepticismo constructivo por parte del gerente, no aceptar ninguna afirmación de inmediato. Los gerentes no están para aceptar enseguida y firmar, porque muchas veces el subalterno es hábil, tiene destreza, no hay que subestimar la capacidad también inductiva de los subalternos, por eso es que esas actitudes de desarrollar el pensamiento crítico del gerente es importante porque no se va a dejar engañar. Tiene los elementos, tiene las herramientas para tomar decisiones. Por eso es que no debe aceptar, repito, ninguna afirmación de inmediato. Tiene que indagar, buscar pruebas y constatar fuentes para evitar ciertos engaños. Eso es parte de esas actitudes con C que tiene que desarrollar como pensamiento crítico para buscarle un orden, una idea a la organización y que pueda encajar en lo que requiere los objetivos y metas que tiene que desarrollar la organización, tanto en el corto como mediano y largo plazo. Tiene que existir por parte de los gerentes una humildad intelectual. Los gerentes no se la saben todas. Es parte de desarrollar esas actitudes críticas, la humildad que está en el gerente. Todo gerente no debe medirse por el conocimiento, por los libros. Ese es un porcentaje de la capacidad que tiene que tener todo gerente. Un gerente tiene que tener tanto sabiduría como inteligencia, como conocimiento para interpretar mejor el comportamiento y la conducta o la cultura organizacional de una manera positiva. Un gerente con estas tres herramientas fundamentales, como es la sabiduría, como es la inteligencia y como es el conocimiento, le permite digerir mejor ese pensamiento crítico en las organizaciones. Eso se hace muy importante, y tiene que existir una flexibilidad cognitiva de gerente, aceptar la posibilidad de cambiar de perspectiva cuando se presentan evidencias sólidas que contradicen las creencias previas. La flexibilidad cognitiva, aceptar la probabilidad de cambiar las perspectivas. Por eso es que ese pensamiento crítico le permite interpretar, le permite ver mejor las cosas como debe ser, de analizar para tomar decisiones. Ese conocimiento, los gerentes, cuando repito, tienen estas tres características, como es sabiduría, como es inteligencia, como es conocimiento, le permite mejor, le dan un mejor desarrollo cognitivo y le permite ampliar ese pensamiento crítico, analítico que está en su mente para tomar decisiones cuando sea necesario. Tiene que buscar múltiples perspectivas, múltiples estrategias de acuerdo a las circunstancias que se presentan en la organización. Evitar el sesgo de confirmación consultando diferentes puntos de vista o consultando a expertos antes de tomar una decisión importante. Cuando los gerentes tienen dudas, cuando los gerentes le permiten tomar ciertas decisiones y tienen dudas, tienen que consultar. Para eso están los expertos, para eso está también ese desarrollo crítico, analítico que le permite visualizar mejor las cosas y le permite tomar mejores decisiones. Es indispensable que los gerentes tengan un verdadero pensamiento crítico y analítico para tomar decisiones altamente aceptables y para que la organización pueda crecer en todo momento.
Algunas actitudes para desarrollar el pensamiento crítico. Tiene que tener una mente abierta, tiene que tener una mente abierta, una mente creativa, reflexiva, relevante para la toma de decisiones. Tiene que tener fórmulas, fórmulas para interpretar y analizar lo que se le quiere dar respuesta. Tiene que informarse de una manera contundente, de una manera precisa de toda la información, que se sustente de lo que se está haciendo, comparar con lo que espera la organización, con lo que es posible darle respuesta. Hay que interpretar toda la información para poder tomar decisiones. Esa inferencia que muchas veces se presenta genera duda y expresa capacidad a veces negativa, por eso es que hay que evaluar todas las alternativas que se presentan en un momento determinado. Esa mente abierta, esas actitudes para cerrar, esa mente abierta, esa fórmula informante, esa forma que sustenta y compara la organización, le permite al gerente mejorar mejor ese pensamiento crítico. Necesariamente, algunos consejos para desarrollar el pensamiento crítico. En primer lugar, hay que cuestionar información. ¿Cómo sostiene? Un pensador crítico no acepta la información de forma acrítica, sino que cuestiona todo lo que lee y todo lo que escucha. Eso es importante. Para eso es el pensamiento crítico, para analizar, para interpretar bien la información y para tener una seguridad de la decisión que va a tener. Leer con atención lo que le están dando, cualquier detalle, cualquier palabra puede inferir en el resultado de una información. Una práctica de la argumentación de lo que se está analizando busca diferentes perspectivas futuristas de lo que se le puede dar respuesta, no toma decisiones a la ligera, reflexiona sobre sus propios sesgos que se puedan presentar. Necesariamente el pensamiento crítico tiene que el gerente desarrollarlo. Más que todo basado en la inducción que está en su mente, más que todo en esa visión holística que debe mantener de la organización para analizar, para interpretar, para indagar, para poder dar una respuesta y para poder tomar decisiones. Muchas habilidades del pensamiento crítico que se debe desarrollar el gerente, habilidades principales del pensamiento crítico, ese pensamiento analítico, esa mentalidad abierta, una resolución de todos los problemas que se presentan dentro de la organización o que le presentan los subalternos, y una autorregulación de las decisiones que tiene que tomar. La observación es muy importante, la interpretación del problema, el análisis y la evaluación y la comunicación son fundamentales. Cada una contribuye a evaluar la información de forma objetiva, precisa y concisa. Entonces, ¿cuáles son las actitudes clave para desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cuáles son esas actitudes clave para desarrollar, para que el gerente desarrolle el pensamiento crítico? Tiene que tener claridad. Si un razonamiento no es claro, no puede tomar una decisión. Por eso es que tiene que pensar, y por eso es el pensamiento crítico. Quien lo recibe tampoco puede valorar si es cierta o relevante ni lanzar contraargumentos. Y por eso es que tiene que investigar, tiene que informarse. El pensamiento crítico lo desarrolla el gerente cuando está pendiente, cuando se comunica, cuando observa cómo trabajan sus subalternos, cuando se da cuenta cómo desarrollan sus actividades. Ese pensamiento crítico que siempre está en él. Necesariamente ese pensamiento crítico que tiene que tener claridad para la toma de decisiones, una veracidad de lo que se va a tomar. Una proposición puede ser clara, pero no exacta. Por eso hay que ser veraz de lo que se va a tomar. Por eso es que tiene que investigar. Precisión de la decisión que se va a tomar
pertinencia de lo que se va a hacer, de una profundidad y amplitud y lógica de los problemas que se presentan dentro de la organización. Esas habilidades que desarrollan el pensamiento crítico inciden en el mejor funcionamiento de la organización y que inciden en esas actitudes que tiene que desarrollar el gerente del pensamiento crítico, que va a ser a favor de la organización, que va a ser a favor del mismo, porque le permite ampliar su conocimiento, le permite tener una mente más abierta, más precisa, una mente que de una manera automática da respuesta a lo que requiere la organización. Por eso es que esas habilidades también centrales del pensamiento crítico, basada en el modelo de muchos actores, por ejemplo, el análisis es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, desglosar información para identificar premisas, conceptos y relación entre ellos. En segundo lugar, una evaluación de lo que se va a hacer, medir la credibilidad, lógica y veracidad de los argumentos presentados o que le van a presentar. Una inferencia, extraer conclusiones lógicas, induciendo información a partir de datos disponibles. Una interpretación, comprender y explicar el significado o importancia de situaciones de cada uno de la información que se le está presentando. Esas habilidades del pensamiento crítico se pueden resumir en algunos de ellos como conocimiento de la organización, conocimiento del problema, conocimiento de los subalternos, conocimiento de todo el ámbito gerencial, conocimiento del ámbito externo, para que ese pensamiento crítico y analítico se pueda ampliar, se pueda desarrollar para tomar para tomar decisiones beneficiosas a la organización. Una comprensión de todo lo que puede estar pasando en un momento determinado dentro de la organización. Una aplicación de estrategias fundamentales para que la organización pueda tener éxito. Ese análisis que siempre hay que estar haciendo, una síntesis y una evaluación de la misma. Necesariamente hay estrategias del pensamiento crítico que se pueden desarrollar para mejorar la comprensión lectora de los gerentes que actúan para el mejoramiento de la organización aplicando el pensamiento crítico. Tiene que activarse, tiene que inferir, tiene que monitorear, aclarar de lo que se está haciendo, cuestionar y buscar seleccionar, resumir y visualizar lo que puede estar sucediendo en la organización. Hay 4 tipos que se habla siempre de lo que es el pensamiento crítico. Se habla de un pensamiento inductivo, de un pensamiento analítico, de un pensamiento lateral o creativo, de un pensamiento más claro, un pensamiento más duro, un pensamiento divergente. Todos estos tipos de pensamientos difieren en la formación del gerente. El pensamiento crítico puede variar de un gerente a otro dependiendo de las circunstancias a lo que le quiere dar respuesta, dependiendo de la información que tiene, aprende a interpretar, aprende a analizar para tomar verdaderas decisiones que le pueden dar respuesta a la organización. De manera que ese pensamiento crítico está alimentado, está fundamentado, en primer lugar, en la empatía del líder o en la empatía del gerente o en la empatía del presidente de la organización. Está alimentada en una comunicación asertiva, en unas relaciones interpersonales que deben existir dentro del ámbito organizacional, tomar decisiones en función de una verdadera información clara, precisa y concisa, una solución de problemas y conflictos que siempre va a estar en la organización para sanar lo que se llama el clima organizacional para que la organización funcione eficientemente. Ese pensamiento creativo de buscar alternativas, de buscar estrategias, de buscar cuál sería el mejor enfoque para la organización
funcione. El pensamiento crítico es importante que el gerente lo desarrolle, que el gerente lo perfeccione. El gerente es para pensar, para analizar. Los gerentes no están para tomar decisiones de una manera rudimentaria. El gerente está para tomar decisiones en función de un conocimiento, en función de que maneja bien la información. Por eso es que ese pensamiento, ese desarrollo de pensamiento crítico está alimentado en una de las cosas fundamentales, como es la inteligencia emocional. Tiene que aprender a manejar sus emociones para que puedan tener éxito en todo momento. Por eso que las habilidades cognitivas son esos procesos mentales que alimentan el proceso cognitivo, que nos permiten procesar la información, nos permiten entender la información, aprender y adaptarnos al entorno. Esta capacidad incluye la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción y el razonamiento, función ejecutiva, como es importante la planificación, que juega un papel fundamental en el pensamiento crítico. Esas habilidades cognitivas tienen que estar en el gerente. Ese pensamiento cognitivo permite que el gerente tome verdaderas decisiones. La psicología clasifica el intelecto humano en muchas modalidades, pero le da importancia a esa parte del pensamiento, como es la parte crítica, un pensamiento reflexivo, analítico, lógico, crítico, sistemático, analógico y creativo. Cada uno de ellos forma parte del pensamiento creativo. Las actitudes críticas del pensamiento se pueden analizar, se pueden investigar. Esas actitudes críticas que consiste en la disposición cuestionadora y activa como agentes sociales que adopta quienes usan un lenguaje determinado. Necesariamente entonces nos damos cuenta que las actitudes para desarrollar el pensamiento crítico en el gerente son fundamentales, son importantes. Y hay varios elementos que alimentan ese pensamiento crítico que hacen que el gerente tenga una mente abierta y atenta de escuchar lo que está en su entorno. Una de las cosas que debe manejar el gerente como pensamiento crítico es la observación, indagar, investigar, ver cómo sucede la cosa en el medio ambiente, cómo son su personal, cómo está trabajando. De manera que toda organización que tenga gerente con actitudes desarrolladas del pensamiento crítico va a ser una organización activa, va a ser una organización participativa, va a ser una organización que no se va a estancar, porque en momentos de incertidumbre, con ese desarrollo del pensamiento crítico del gerente, las cosas funcionan mejor. De manera que esta reflexión de las actitudes para desarrollar el pensamiento crítico en el gerente son fundamentales para que la organización funcione como debe ser. Muy bueno.